Hola, que Dios nos esté bendiciendo a cada uno de nosotros. Bueno, en este día vamos a ver otra porción de la Biblia que la vamos a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 6, del verso 10 al verso 20. Como prefacio o título tiene la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad, y vestíos con toda la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Efesios, tal vez algunos ya hayan escuchado acerca de la armadura de Dios que describe en este capítulo. Pero algo importante que dice en el versículo 1, dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cada día nosotros debemos fortalecernos en Dios, pedir a Dios fortaleza para la situación o lo que estemos viviendo nosotros, para las circunstancias que estemos pasando, pedirle a Dios fortaleza, pedirle a Dios fuerzas para seguir con su poder, ¿sí? Y lo que nos describe más adelante nos dice que nosotros no tenemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué quiere decir contra carne ni sangre? Quiere decir contra personas, contra alguien, una persona en específico. No tenemos lucha contra eso. A eso se refiere carne y sangre, que no es la lucha contra la gente, contra otra persona, sino que la lucha es espiritual, como dice en el verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra lucha es espiritual, contra las huestes de maldad, contra las artimañas del enemigo, las artimañas que el diablo pone en nuestra vida, en nuestra mente, para que nosotros las ejecutemos, para que nosotros hagamos lo que es contrario a Dios, hagamos lo que es indigno delante de Dios. Esa es nuestra lucha diaria, no contra una persona específica, sino contra las huestes de maldad. Y la armadura de Dios que describe aquí en Efesios es para protegernos todos los días. Todos los días. Está pues, dice en el versículo 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Vuestros lomos, nuestra coraza, nuestro pecho, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, estar firmes, ser justos. Mire, vestidos con la coraza de justicia. Ya hablamos en un video acerca del ser justos, que Dios nos manda a ser justos, para nosotros tener nuestra frente en alto y ser dignos y decir y tener nuestra conciencia tranquila de que no hemos hecho las cosas mal delante de Dios ni en contra de nadie, ¿sí? Calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir? Llevar paz, llevar armonía, llevar coinonía a las demás personas que nos rodean y con el grupo de personas con las que nos mantenemos todos los días en diálogos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los fuegos, todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. La fe es nuestro escudo. ¿Qué hace el escudo? El escudo protege, ¿verdad?
El escudo protege todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Si nos remontamos en nuestra mente, vemos cuáles son las armaduras, ¿verdad? La armadura que usaban los soldados antiguamente tenían el escudo ellos, ¿verdad? Y aún ahora la policía suele utilizar esos escudos para protegerse contra lo que les lanzan. Lo mismo, ese es el escudo de la fe. La fe es nuestro escudo que nos protege todo a nuestro alrededor, para que los dardos y las cosas malas que vienen no nos lleguen, no topen nuestra vida, no topen nuestros hogares. Entonces la fe es nuestro escudo, por eso es que es muy importante tener la fe. Como dicen Hebreos, ¿verdad? 12:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Es algo que yo no estoy viendo, pero estoy seguro y convencido que Dios me lo va a dar. ¿Sí? Y dice el 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el arma con la que yo ataco al enemigo? ¿Verdad? Antiguamente los soldados utilizaban una espada, ¿cierto? Entonces Dios nos da esta es nuestra espada. Su palabra, la Biblia, es nuestra espada para nosotros pelear contra el enemigo. No se pelea físicamente, sino espiritualmente. Por eso dice, toma la espada que te he dado, que es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que leamos la palabra, que aprendamos los versículos bíblicos, que aprendamos lo que dice en su palabra para nosotros poder pelear contra las tentaciones, para nosotros poder pelear contra la aflicción, contra la tristeza, contra el temor, contra todo aquello que el enemigo tiene en este mundo y que nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón, para pelear contra los deseos de la carne, para pelear contra aquello que está, valga la redundancia, en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer día a día? Debemos ponernos la armadura de Dios. Debemos pedirle al Señor todos los días, ponernos ese escudo de protección que es la fe, tener fe todos los días de que Dios nos respalda, de que Dios nos cuida, de que Dios nos guarda y nos protege. ¿Sí? Leamos la palabra de Dios, que es la espada que Él nos dio para poder luchar, para poder pelear contra el enemigo, contra Satanás. Y en Efesios 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, todo lo podemos hacer en Cristo porque Él nos fortalece. Como decía en el primer versículo del capítulo, el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Que le pidamos a Dios la fortaleza con toda su fuerza. Entonces, todo lo podemos hacer en Cristo porque Él nos fortalece, porque Él nos da la fuerza para hacerlo. Y pongámonos en la armadura de Dios, como lo describe en el libro de Efesios, que acabamos de leer en el libro de Efesios 6. Pongámonos todos los días esa armadura para protegernos y sobreguardarnos de lo que el enemigo quiere hacer contra nuestra vida, sino que salgamos victoriosos día a día, salgamos victoriosos y que Dios sea, y el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos todos los días a recordar en colocarnos nuestra armadura para protegernos y a recordar que nuestra pelea y nuestra lucha no es contra una persona física, sino contra las huestes, las potestades de maldad que se encuentran en las regiones celestes, Padre. En el nombre de Jesús, que seamos sabios, que seamos justos, que busquemos tu palabra, que aprendamos de tu palabra para poder pelear, porque esa es nuestra espada. Padre, en el nombre de Jesús, pon en nuestras vidas y en nuestros corazones el buscarte a ti, el honrarte a ti y el glorificarte a ti. En el nombre de Cristo, que Dios nos ampare, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja a cada uno de nosotros y recordemos siempre, todos los días, ponernos la armadura de Dios, porque esa nos va a proteger de todas las acechanzas, de todas las cosas que el enemigo nos quiera dar, impartir en nuestra vida y en nuestra familia. Que Dios nos bendiga.